Entramos al segundo tema de análisis. Vamos a hablar de situación económica y los altos precios de los combustibles. Hoy, como les he venido diciendo, hoy entra en vigencia nuevos ajustes en los precios de la gasolina. Hay aumentos en la gasolina de 95, hay aumentos en la gasolina de 91, una tendencia que viene desde hace meses y que todo parece indicar que vamos a seguir teniendo por varias semanas más. El diésel sí registró una baja importante. El diésel es el combustible que mueve mucho el motor productivo. Sin embargo, este escenario de los altos precios va a seguir presionando la situación económica en Panamá, que no está atravesando su mejor momento, todavía golpeada por la pandemia. También hoy empieza a aplicarse en las estaciones de combustible el subsidio a los transportistas, ¿no? Esto para tratar de mitigar el impacto al usuario, al consumidor. O sea, que el aumento en los costos se ha trasladado al ciudadano. Para poner en contexto el tema, entenderlo, analizarlo, quiero presentar al economista Luis Morán. Muy buenos días, Luis. Bienvenido a Mesa de Periodistas. Muy buenos días para ustedes en la mesa. Gracias por la invitación. ¿Cómo evaluamos esta medida del gobierno que aplica a partir de hoy, de entregar $100 millones en subsidio al sector transporte para tratar de impactar aún más el encarecimiento de la vida de los panameños? Buen día, te escuchamos. Gracias, Axel, por tu pregunta. Mira, muy interesante porque hoy que estamos conversando se cumplen 100 días, se cumplen hoy 100 días del conflicto de Rusia a Ucrania. Es decir, que hay una situación internacional que básicamente ya venía afectada y venía golpeando directamente el tema de los precios. Producto de la pandemia, de ese shock de la cadena de suministro, de todos los países, después de en un inicio de recuperación, que están demandando bienes y servicios. Y sumado a eso, se suma este conflicto que todavía, no tiene culminación y vemos todavía la implicancia y el impacto que está teniendo en la economía global. Eso ha hecho que la mayoría de los precios, todos los precios se hayan elevado y todos los países estén sufriendo una alta inflación. La inflación de Panamá anda alrededor del 3%, principalmente combustibles, obviamente la energía, los alimentos, es lo que más se siente en el bolsillo de todos los panameños. Eso debemos observar y estar evaluando ese comportamiento. Como tú mencionabas, a partir de hoy inicia un subsidio importante para el sector productivo. Yo creo que debemos monitorear muy de cerca cuál va a ser el comportamiento de los precios, porque todavía el comportamiento o la tendencia de los precios, principalmente del petróleo, es que están al alza. Es decir, que a lo mejor este subsidio se pueda extender. Adicional a eso, Axel, el tema de los subsidios hay que verlo como un componente temporal. Este subsidio que se está realizando por el aumento de los combustibles, que casualmente hoy vuelven a subir los precios, se suma a una lista de subsidios que ya tiene el sector público. La lista de subsidios actualmente que tiene el sector público supera los $2.000 millones. Esos subsidios que hace algunos años atrás andaban alrededor de 300, 400 millones, principalmente se han incrementado producto de la pandemia y la situación social. Es decir, que se han incrementado en más de $1.000 millones y ahora también estamos subsidiando el tema del combustible. Ante este panorama, creo que debemos observar y establecer medidas a corto y largo plazo para buscar alternativas obviamente, para cambiar esta situación, para no depender del tema de los subsidios y establecer una economía de dependencia y de igual manera ver transportes alternos porque también está afectando al consumidor. Como tú mencionabas, gran parte hoy del salario de las personas se está yendo producto de ese altos precios. Entonces debemos cuidar esa vulnerabilidad de los consumidores, la situación de los sectores productivos en un periodo de recuperación económica. Hay recuperación económica, ahorita vamos a conversar de esa forma de la recuperación, pero debemos cuidar esos grupos o esa población que se está afectando y principalmente el grupo de desempleo que en Panamá es alto. Fernando Martínez. Buenos días. A ver. Muy buenos días. El gobierno con respecto al combustible, ha creado esta fórmula de congelar en $3.95 el galón de combustible para el transporte público, pescadores y algunos transportistas dedicados al sector agrícola o agropecuario. Apenas acaba de comenzar este beneficio para transportistas del sector público. Pero no hay una cifra conocida. Esta mañana Ica Reyes le preguntó al director del tránsito que cuánto es la cifra
en realidad hay estimados. Es más, el director de tránsito dijo que 20 millones. Y repreguntó, 20 millones en los 3 meses que está... No, 20 millones iniciales. La razón de que no se sepa esa cifra es que, bueno, hoy subió el costo, mañana sube. Ahí veo a Estados Unidos tratando de contener la escalada de los precios, pero la cifra va a variar. La cifra, estoy hablando de lo que tiene que poner el Estado para compensar la diferencia entre los 3.95 y el precio que se paga en el país por el combustible. Y por eso yo siento que la cifra no es una cifra muy conocida, muy certera. Pero, ¿sabe otra cosa? Tampoco sabemos, al menos yo no sé, de dónde sale la renta sustitutiva. Usted como economista sabe de dónde se va a sacar, dónde se va a quitar para poner, porque este tema, la verdad yo alucino cuando le pongo la lupa a estos temas. Es decir, estamos en una situación en la cual se anuncian las medidas, pero al menos yo no puedo estimar en términos de cifras cuál es su impacto real. ¿Usted sabe de dónde viene la renta sustitutiva de esto, de lo que sea, de 20 millones iniciales, vamos a decir, para usar el término oficial, que nos va a costar el subsidio de 3.95? Sí, te cuento, Fernando. Número uno, en lo que tú mencionabas, yo creo que debemos aprovechar esta situación o esta salida del 2020, que fue el año más fuerte de la pandemia, para mejorar nuestra contability, es decir, nuestra rendición de cuentas. No sabemos actualmente la dimensión de este subsidio y, como te mencionaba, esta situación internacional, porque gran parte de la inflación que tenemos es importada, producto del precio del petróleo y del combustible. No sabemos cuánto va a durar y, por lo tanto, debemos dimensionar ese presupuesto adicional que estamos destinando a los subsidios, que, como hemos conversado en otras entrevistas, ya los subsidios superan el 30% de los ingresos corrientes. Desde ese punto de vista, creo que debemos hacer una proyección muy segura, bastante real, de cuánto le va a costar esto al Estado. Tú mencionabas la receta sustituta. No tenemos el conocimiento de dónde se van a obtener estos recursos. En economía hay una frase muy común, muy coloquial, que se llama no existe un almuerzo gratis. Es decir, que los recursos que son de todos, debemos ver cómo los utilizamos, porque alguien, un tercero, va a tener que pagar por eso. Y lo peor aún, que si nosotros aumentamos o continuamos aumentando este tipo de subsidios o los subsidios en general, definitivamente estamos destinando menos recursos a la inversión pública principalmente, que dinamiza o da confianza al sector privado. ¿Por qué mezclo el tema de la inversión con el tema de los subsidios? Porque Panamá necesita recuperarse, Panamá necesita dinamizar su economía, Panamá necesita generar empleo. Los subsidios, que son un instrumento temporal muy definido y bien focalizado, por cierta parte no impulsan el crecimiento económico. La inversión impulsa el crecimiento, genera empleo. Nosotros hemos disminuido nuestra inversión, no hemos podido mejorar, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura clave, principalmente a nivel del interior, a nivel de las provincias. Ustedes me conversaban hace unos minutos un sector tan importante como, por ejemplo, el turismo. El turismo necesita recuperarse. Las pequeñas y medianas empresas del interior y relacionadas con el turismo también necesitan recuperarse. Desde ese punto de vista, la inversión se hace sumamente necesaria. Pero si nosotros continuamos escalando los recursos destinados a subsidios, obviamente menos recursos tenemos para la inversión. Definitivamente, a nivel fiscal, a nivel financiero, la carga o la correa presupuestaria se va estirando cada vez más. No sabemos esta renta sustituta o estos recursos adicionales de dónde van a salir, y obviamente afectarán el presupuesto del Estado. Es un buen momento también para orientar, ilustrar a la población de la situación internacional, y obviamente, como te mencionaba, yo creo que hay que buscar medidas alternas, ir pensando a largo plazo también esta dependencia en materias primas, en el petróleo, que obviamente que algunos países también están evaluando, y ver cómo pueden mejorar la situación. Doctor Jorge Eduardo Ritter tiene pregunta, doctor. Sí, yo quería hacer una pregunta más de carácter más bien general, y se refiere que en cierta forma guarda relación con el subsidio. Y es esta, es la disposición constitucional que establece que debe haber una renta sustitutiva. Está basado en el hecho de que el presupuesto se aprueba, y si no hay
si se supone, o se supone no, es un presupuesto que tiene ingresos y que tiene gastos. Entonces, si tú quitas los gastos, si tú le quitas un ingreso, debes poderlo reemplazar. Esa es la filosofía que hay detrás de la renta sustitutiva. Pero no solamente a raíz de la pandemia, sino con la liberalidad y casi la irresponsabilidad con que en Panamá se aprueban todos los años, o si no todos los años, con bastante frecuencia, una ley especial para aumentar el tamaño del déficit fiscal, para alterar la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, esa renta sustitutiva bien se pueda cargar a deuda. No digo que es legal hacerlo, pero en la contabilidad del Estado no es un mayor problema adquirir más deuda para reemplazar ese ingreso que se tiene. De manera que a mí me parece que hay disposiciones en la Constitución que es verdad, nosotros le rendimos culto casi a esas disposiciones, pero que en la práctica, y esta es la pregunta que le quiero hacer, tienen poca o ninguna relevancia, porque de un plumazo se puede contratar nueva deuda para sustituir o reemplazar el ingreso que se deja de percibir por razón de ese impuesto. Así es, doctor Ritter. Bueno, y el caso de la deuda, más del 60% del Producto Interno Bruto está comprometido ya con recursos de deuda pública. En la práctica pasa algo muy interesante. Panamá estos meses, y obviamente en el 2021, viene recuperando también su nivel de ingresos producto de la recuperación y la mitigación de la pandemia. A pesar de los casos que tenemos ahora, las empresas pueden estar en una mejor situación, principalmente ciertos sectores puntualmente. Cuando uno ve, por ejemplo, las cifras en este primer periodo, de enero a marzo, inclusive incluyendo abril, los ingresos del Estado están muy similar al mismo periodo del año 2019. Es decir, que los ingresos del Estado en este primer cuatrimestre están muy similar a lo que se tenía previo a la pandemia. Esto puede ser también una excusa o puede ser un instrumento para seguir aumentando los gastos ineficientes o también ir aumentando los subsidios por parte del país. Por eso nosotros veíamos al inicio, por ejemplo, con la idea de crear un instituto de planificación, que este son el tipo de instituciones, el grupo de profesionales o técnicos que deberían evaluar los proyectos y programas del sector público para saber qué gasto estamos realizando, cómo lo vamos a realizar, por cuánto tiempo, cuál es la tendencia que mencionábamos. En el caso de combustible sabemos que los precios podrán ir aumentando. Esta situación definitivamente a nivel internacional debiera ir disminuyendo, y a pesar que la proyección de la inflación en Panamá este año se espera que alcance el 4.5%, siendo mucho menor a los países de la región, de igual manera tenemos que cuidar el recurso público. No porque los ingresos hayan aumentado, no porque los ingresos del país, producto de, obviamente, la recaudación tributaria, estén aumentando en medio de esta recuperación económica, vamos a utilizar o vamos a volver a la misma economía. En las diversas conversaciones yo he hablado de este concepto de nueva economía, porque debemos buscar manera sostenible o eficiente de utilizar el recurso público. La mayoría de las inversiones que hemos hecho posterior a la pandemia han ido relacionadas con subsidios. Y el problema de los subsidios es que va creando dependencia y estamos olvidando el sector productivo. Me gustaría mencionar el tema del sector productivo porque las pequeñas y medianas empresas son el motor importante dentro de la recuperación económica, generan más del 49% de los empleos. Entonces, así como nosotros queremos ayudar a sectores específicos, también tenemos que ayudar al sector productivo, que al final es el sector que genera ingresos dentro del país. Nando. Sí, a ver, yo cada vez que abro las secciones económicas de periódicos de otros países, veo las alarmas alrededor del peligro de lo que la FAO ha definido una crisis de inseguridad alimentaria global que ha alcanzado sus máximos históricos con obvio, con la pandemia primero y ahora con la crisis generada por la guerra en Ucrania. Mi pregunta es, bueno, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está Panamá
ahora no el mundo, porque sí sabemos que, bueno, hay 190 y algo millones de personas que han entrado en inseguridad alimentaria. Eso es una cifra realmente impresionante. Pero bueno, bien que mal, en este país todavía hay disponibilidad de alimentos y la escalada de los precios, ahí vamos. Aquí hay dos sectores históricamente ignorados por la sociedad y que fueron redescubiertos gracias a la crisis de la pandemia. Un sector fue la ciencia, el aporte de la ciencia a la sociedad y al desarrollo del país, y el otro fue el sector agropecuario. Porque yo recuerdo muy bien que la discusión cuando estaba la pandemia, estaban los puertos cerrados, las economías, los países, nadie sabía cuándo iba a acabar la pandemia, no había vacuna, esa era la gran discusión. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Las cadenas de suministro, etcétera. Entonces todo el mundo volteó la mirada hacia el sector agropecuario y dijo, hey, que no dejó de producir. Aquí es importante que cada país asegure su soberanía. Una cosa es la inseguridad alimentaria y otra cosa es la soberanía alimentaria. Entonces, estos son temas de gran calado para, por cierto, ahora que comienza el proceso electoral, para definir una visión de país, que es eso, el gran ausente del debate que inicia. Dicho todo esto, mi pregunta central es, ¿qué tan cerca, qué tan lejos estamos? Estamos tomando las previsiones. Yo veo esa pelea del arroz, veo al Estado tratando de mediar, de ser más proactivo, pero estamos muy cerca o muy lejos de tener nosotros internamente una crisis, y estamos tomando las previsiones para que podamos producir básicamente lo que necesitamos consumir. Muy importante tu pregunta, Fernando. Mira que esta crisis no solamente es por materias primas o commodities, sino que también está afectando los precios de los productos alimenticios. Inclusive, bueno, el 25% de lo que se exporta a nivel global en términos de granos viene de estos dos países, de Rusia y de Ucrania. Por lo tanto, el precio de los alimentos se va a afectar a nivel internacional. No solamente por el tema de los granos, sino también por el tema de los fertilizantes. Los fertilizantes puntualmente y ciertos, insumos que se utilizan para la elaboración o la confección de los mismos provienen también de ambos países, principalmente de Rusia. Esto hace un efecto dentro de la seguridad alimentaria. Hay países con mayor vulnerabilidad agrícola que otros. Panamá tiene, digamos, una vulnerabilidad menor en comparación con algunos países que son netamente importadores o que tienen un mayor porcentaje de importación de estos rubros que acabo de mencionar. Pero pese a eso, el riesgo y la mitigación debe verse de la misma manera. Y quiero decir con eso que hoy, y reconocemos la importancia que tiene el sector agropecuario, que es la columna vertebral de todas las economías. Es un buen momento de establecer y fortalecer ese plan a largo plazo de la producción, de lo que se está produciendo, de lo que se consume, para garantizar ese acceso a la población de los alimentos. Existen ciertos problemas estructurales que el sector agropecuario viene repitiendo los últimos 5 años. Es un buen momento para corregirlos, porque como mencionaron otros países y han mencionado algunas economías, es buen momento de volver a mirar al campo para garantizar la producción de alimentos. Obviamente van a haber ciertas restricciones y ciertos obstáculos, como por ejemplo la importación de ciertos fertilizantes o el costo ante la restricción a lo mejor de algunos países de no exportarlos o no ponerlos a la disposición, o a lo mejor la producción está afectada producto de esta pandemia o sanciones económicas. Es un buen momento de apoyar las asociaciones, los gremios, buscar alternativas. ¿Por qué no pensar también a lo mejor en cierto tipo de insumos diferentes que se pudieran utilizar para mejorar la producción? Ya la FAO ha puesto la alerta en el incremento de precios. Yo creo que hay que tener también los planes de mitigación como país para saber qué vamos a hacer al respecto. ¿Hay alguna alternativa? Yo he participado en el tema de seguridad alimentaria, principalmente con el apoyo que nosotros debemos dar a la agricultura familiar. Por ahí quisiera mencionar este tema con tu pregunta, Fernando, porque gran parte de la producción local viene de la agricultura familiar, viene de los hogares, viene de la familia que se dedica a esta actividad y que obviamente genera ingresos para reducir la pobreza. ¿Qué pasa? Y es un sector muy importante. La agricultura familiar necesita producir, pero también necesita distribuir y tener acceso a los mercados. Es muy importante que a nivel de las provincias, y eso va relacionado con los gobiernos locales,
que el agricultor familiar tenga la oportunidad de entrar al mercado, de tener la oportunidad de ofrecer de manera sus productos y, ¿por qué no?, de manera institucional, tener acceso al mercado del sector público, cuando tenemos escuelas, tenemos hospitales, tenemos centros médicos, etcétera, cualquier otra institución o cualquier otro sector que está demandando productos. De acuerdo a lo que produce o lo que se dedica ese productor en alguna comunidad, pudiera de manera directa ofrecer sus productos. Pero para eso tenemos que pensar en el pequeño y en el mediano productor. Quizá el grande tenga más solvencia financiera, tenga más acceso a los mercados, también el grande pueda exportar, pero el productor, el pequeño productor también debe tener algunas alternativas, opciones, reducir la barrera para que pueda participar y pueda comercializar sus productos. Buen momento para mirar al campo, buen momento para garantizar la producción, pero también para generar esos incentivos para que el pequeño productor tenga la oportunidad. Si nosotros nos enfocamos siempre en el grande productor, vamos a tener ese modelo de desigualdad que continuamente tenemos. Reitero, el productor grande tiene la capacidad a lo mejor de exportar, pero el pequeño productor necesita tener ese acceso a los mercados. Si es institucional, mucho mejor. Ideal sería que ese productor ofreciera sus productos, por ejemplo, al hospital de la comunidad, y así reducimos los niveles también de desempleo e informalidad, que son bastante altos y nos vuelve vulnerables ante todos estos choques económicos que estamos conversando. Luis, el subsidio a los transportistas es suficiente. Lo digo en dos aspectos. Uno, entre otros, la Cámara de Comercio es uno de los sectores que dice que este tema de la reactivación económica y la situación presionada por los altos precios de los combustibles debe verse integralmente, y que pareciera que el gobierno solamente lo está atacando con esos grupos que hacen presión, tipo transportistas que han cerrado la calle. Y también pregunto si va a ser suficiente, tomando en cuenta que el escenario parece que va a durar mucho tiempo. Hoy estoy viendo, y tenemos en nuestra página web, en tvn-2.com, este titular: Occidente tiene que prepararse para una guerra larga en Ucrania, según el jefe de la OTAN. Ahí lo tienen. O sea, esto es un pronóstico de que las condiciones de la guerra que hoy nos están presionando parece que van a durar mucho más allá de los pronosticados. ¿Qué más vamos a tener que hacer si estos escenarios continúan y, peor, se agravan? Y adicional, ¿están poniendo en peligro los procesos de reactivación o amenazan los procesos de reactivación económica que Panamá venía implementando desde hace varios meses atrás? Varios elementos de tu pregunta, Axel. Me gustaría comentar que hay que prepararse como país, hay que cuidar esa economía local. ¿Por qué? Porque el mundo y la economía global están en un periodo de incertidumbre. Tú lo mencionabas, hoy lo habíamos dicho, 100 días de este conflicto internacional. Vemos los movimientos geopolíticos que se están dando a nivel de las economías y, ¿por qué no?, descartar que exista, digamos, que puedan haber algunos cambios en estos temas. Economías importantes, como el caso de Estados Unidos, por ejemplo, tiene cierto riesgo de recesión, principalmente también las economías europeas. Ya vemos los niveles de inflación que tiene Estados Unidos y Europa, que están muy similares, superior al 8%. En Latinoamérica también, Axel, por ejemplo, tenemos el caso de Argentina, 55% de inflación. El caso, por ejemplo, de otros países, economías avanzadas, Turquía, 70% en el incremento de los precios. Es decir, que estamos ante un escenario desafiante, cierto grado de incertidumbre, y va a haber un recorte definitivamente en ese crecimiento de la economía global, la situación de los países. Cuando el escenario es incierto y se presentan estas condiciones, que mencionamos también que definitivamente tiene una característica de tormenta perfecta, porque no solamente es combustible, sino que también está afectando la energía, está afectando un rubro importante como el gas a nivel internacional y está afectando los alimentos, que es obviamente componente clave en la calidad de vida de todas las personas. Ante este escenario tenemos que cuidar nuestra economía local. Y ahí voy con el tema de la recuperación económica. Panamá está en una senda de recuperación económica, los datos así lo reflejan. Casualmente ayer, por ejemplo, presentaba yo datos del movimiento en el sistema de puertos, del ingreso del canal, de tránsito del canal, el valor de las exportaciones, y reflejan en este periodo, en este cuatrimestre, valores positivos cuando se comparan con el año pasado. Es decir, estamos en la senda de la recuperación, Axel. Pero en la senda de la recuperación hay dos caminos: quedarse con la misma economía vulnerable que traíamos o hacer el cambio hacia una nueva economía y una economía más resiliente. ¿Por qué hablo del concepto de resiliente? Porque no sabemos si esta pandemia es lo único que nos va a pasar más a futuro. Obviamente hay riesgo de otros virus, hay conflictos internacionales,
Y ante esos choques externos, Panamá no puede seguir siendo vulnerable. Estamos recuperándonos, pero somos vulnerables. ¿Por qué somos vulnerables? El empleo privado no se ha recuperado. Nosotros teníamos 40%, más del 40% de empleo privado. Hoy anda alrededor del 30% de empleo privado. Nosotros tenemos en la mitad de nuestros trabajadores en el periodo de la informalidad. De igual manera, por ejemplo, los contratos que registraba que registra el Ministerio de Trabajo en el 2018, que fue el mejor periodo, eran superiores a nivel cuatrimestre, eran superiores a los 100.000 contratos de trabajo. Hoy andamos alrededor de los 58.000 contratos registrados en el Ministerio de Trabajo. Es decir, que tenemos una recuperación, pero el mercado laboral sigue siendo vulnerable. Lo más importante es poder cuidar la economía, generar empleo, y por eso hablaba de la importancia de la inversión. Yo pongo en el primer renglón la inversión y segundo renglón pongo los subsidios, porque la inversión genera empleo y al generar empleo reduce la dependencia y la persona obtiene su propio ingreso para poder cubrir y hacerle frente a sus compromisos financieros. Entonces es muy importante cuidar la economía. Si bien es cierto, los ingresos del Estado han mejorado, nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con la deuda pública porque también es vulnerabilidad. Y ante este escenario, ante el escenario económico, tenemos que mejorar la competitividad, la infraestructura, la calidad de vida de las personas, el sistema sanitario que sea fuerte, que sea resiliente, y de igual manera, con temas que ustedes están tocando, tenemos que cuidar mucho en lo que en economía llamamos la captura del Estado. ¿Qué es la captura del Estado? Cuando pongo la economía en segundo lugar, pero comienzo a poner a los grupos, asociaciones o aquellos que tienen mayor voz o tienen más capacidad de poder tocar la puerta, los pongo primero. Y el peligro es muy alto cuando esta captura del Estado se da a través de partidos políticos, que son los únicos que toman decisiones. Quizás ese vicio económico debemos dejarlo atrás, porque somos vulnerables cuando existe una alta captura por parte del Estado. Recientemente, la Unión Europea con la CAF y de igual manera la OCDE hicieron una publicación de perspectivas económicas y reflejaba, por ejemplo, la diferencia entre países avanzados y los países latinoamericanos, principalmente Panamá, en la confianza en las instituciones y obviamente en esa percepción de la corrupción que tiene nuestro país, la cual es alta, la que debemos cuidar y, reitero, reducir esos niveles de vulnerabilidad ante estos eventos internacionales. A ver, se ha anunciado la instalación de una mesa técnica Panamá-Estados Unidos a propósito del TPC. Hay 4 rubros, carne de cerdo, aves, arroz y lácteos. Como yo lo veo, bueno, no sé. Mi pregunta sería si tú tienes alguna esperanza de que esta mesa técnica o este esfuerzo diplomático estatal como país tenga algún resultado, al menos en el corto y mediano plazo. Pero yo creo que también hay problemas que tienen que ver con la herramienta de la planificación del país, de la planificación estratégica. Por ejemplo, ahora mismo nosotros producimos mucha carne de cerdo y producimos muchas aves, incluso con capacidad para exportar. Pero ¿qué pasa si el maíz que se utiliza para hacer los piensos de estos rubros de pronto desaparece del mercado? Entonces, la planificación, no estoy diciendo que este es un caso específico, a lo mejor ese problema está resuelto. La planificación estratégica, a mi entender, significa que el Estado tendría que estar estimulando a los productores de maíz para que ese grano se produzca en mayor cuantía en el territorio nacional, que hay un mayor hectareaje. Son los temas de la economía cotidiana que yo realmente extraño que no estén en el debate, o por lo menos no estén siendo correctamente divulgados, pero que serían, porque fíjense ustedes, estamos hablando del TPC con los Estados Unidos para que no exista un dumping, por decirlo de alguna manera, de estos productos hacia la producción nacional. Pero ¿y qué pasa si la producción nacional se ve afectada por temas como la ausencia de ciertos insumos, como en efecto está pasando? No sé ¿cuál es tu opinión sobre este asunto? Sí, Fernando, yo voy un poco más allá de la mesa técnica. Yo creo que cualquier negociación que se pueda hacer con otro país de manera bilateral tiene que llevar de la mano una política económica del país. Y esa política económica, una estrategia a nivel a largo plazo. Nosotros estamos planificando
muy a corto plazo. Lo único que hacemos es un plan quinquenal para cada periodo de gobierno, y eso vence o caduca cada vez que cambia un partido político. Nosotros debemos planificar a largo plazo, lo vemos en los países o economías avanzadas. Asia, por ejemplo, tiene planes de 10, 15 y, ¿por qué no?, 20 años. Madurar inclusive desde esa perspectiva solamente política, o esas decisiones que hablábamos que inclusive vienen por parte de la captura del Estado. No, debemos olvidarnos de eso y establecer una estrategia, y mucho mejor si esa estrategia está relacionada con el agro. El agro, como te mencionaba, es pieza fundamental. Nosotros debemos, y el objetivo de cualquier tratado de libre comercio es poder fomentar ese intercambio comercial. Pero si un país es débil en ese intercambio, en esa producción, principalmente agropecuaria, obviamente va a haber condiciones desiguales. El Producto Interno Bruto del sector agropecuario hace 15 o 20 años representaba más del 20% del PIB. Actualmente es menos del 5%, específicamente 3%. Eso refleja la importancia, la prioridad y la estrategia que nosotros como país estamos haciendo o estamos dedicando al sector agropecuario. Yo creo que es buen momento, ahora que se están negociando los tratados, o de igual manera ahora que se está estableciendo estas mesas técnicas con el TPC de Panamá y Estados Unidos, para fortalecer nuestro sector agropecuario, principalmente en los pequeños y medianos productores. Esto conllevaría mejorar la inversión al sector agropecuario a nivel nacional, buscar aquellas comunidades, aquellas provincias, lograr también programas muy específicos de transformación tecnológica. Sabemos que a los productores les ayuda mucho la parte tecnológica. De igual manera, la transformación productiva. Hay productores que pueden migrar hacia otro sector en donde hace falta y donde necesitamos mejorar la producción. Y dar valor agregado a lo que se produce. Totalmente. Así es, ese valor agregado es fundamental. Nosotros venimos produciendo y exportando los mismos productos. Necesitamos agregar valor a la producción y que esa producción la llevemos inclusive a otros países con otras necesidades. Aprovechar la internacionalización de nuestras empresas. Muchas de nuestras empresas y productores tienen la capacidad, por ejemplo, de exportar hacia otros destinos, hacia otras economías. Creo que debemos darle esa oportunidad, pero todo forma parte de una estrategia nacional. La estrategia tiene que tener recursos, y todos estos compromisos del sector agropecuario deben estar plasmados en el presupuesto del Estado. Lo que pasa, Fernando, es que muchas de estas mesas técnicas que nosotros hacemos quedan solamente como compromisos y no están relacionadas con las instituciones, con el presupuesto del Estado. Cuando mejoremos ese gasto público y mejoremos ese gasto destinado al sector agropecuario, definitivamente va a ser positivo. Hay que ver también el tema del relevo generacional. La mayoría de nuestros productores son personas que ya vienen con la actividad. Muy poco profesional joven se dedica o se queda en las provincias para la actividad agropecuaria. Yo creo que es un buen momento para pensar estos temas y establecer una estrategia. Uruguay lo hizo hace algunos años, fomentando la producción local, aumentando la inversión en el sector agropecuario, dotando de infraestructura, de tecnología y, por supuesto, también de recursos. No podemos hacer mucho si no generamos los recursos a nuestros productores. Y nuestros productores necesitan recursos para mejorar su productividad, para ser más productivos y para ofrecer en el mercado de manera directa sus productos. Luis Morán, economista. Luis, gracias por acompañarnos hoy y hacer el análisis de la situación económica en estos momentos, en tiempos de la presión que resiente la economía panameña por los altos precios de los combustibles, y que un viernes, un día como hoy, entran en vigencia nuevos precios de la gasolina y entra en vigencia un subsidio del transporte, un subsidio de combustible a los transportistas. Luis, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Como la situación va a ser compleja por mucho tiempo más, te aseguro que nos vamos a ver pronto, Luis. Muchas gracias y buen día.